如火眺望，跟大家一起来互相的勉励。Esta tarde vamos a compartir el tema Avivar el fuego. 我们看提摩太后书 Leamos 2 de Timoteo, 第1章 capítulo 1, 第6节。 versículo 6. 提摩太后书1章的第6节。 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. 1章第6节， 1:6. 我们一起读。 Leamos 1、2、 juntos. 3。为此，我提醒你，使你将神借着我按手所给你的恩赐，再如火眺望起来。这里是使徒保罗对年轻人提摩太的劝勉， Este es un consejo que le dio el apóstol Pablo al joven Timoteo. 也是一个提醒。 También es un recordatorio. 提醒什么呢？ ¿Qué le recuerda? 你要将神给你的这些恩典、恩赐好像火一样，重新的眺望起来。 Que debe avivar el fuego del don que recibió de Dios. 这里告诉我们一个很重要的道理： Acá nos comunica un mensaje muy importante. 信仰就好像一个火，在我们心中的力量烧起来。 La fe es como una fuerza, es como un fuego que está en nuestro interior. 这个火的源头就是神的爱， Y el origen de este fuego es el amor de 因为 Dios. 爱是有温度的，有力量的。 El amor tiene temperatura y tiene fuerza. 因为神爱我们， Como Dios nos ama, 神拣选了我们， nos eligió, 神救了我们， nos salvó. 所以我们心中被主耶稣这个爱感动到了， Entonces nuestro corazón fue conmovido por el amor de Dios. 里面就有一个火种、火苗。 Y tenemos esta llama 从你开始信主那一天，这个火就开始烧起来了。 que desde el día en que creímos en Jesús comenzó a arder en nuestro interior. 但是任何一个火，如果你不一直给它加柴，或者是给它扇风的话， Pero si no avivamos el fuego, no le añadimos más leña, 这个火迟早就会慢慢减弱，甚至最后会熄灭。 este fuego en algún momento se apagará. 所以信仰不是一个静止固定的状态， Por lo tanto, la fe no debe permanecer en un estado fijo y 是 quieto, 一直给它加增力量、能量。 sino que debemos darle fuentes de energía constantemente. 不然的话呢，它就会慢慢就没有了。 De lo contrario, se apagará. 那不单指年轻的提摩太，神的工人需要如火眺望。 No solamente este joven Timoteo necesitaba avivar el fuego, 那我们今天信徒也是需要如火眺望起来。 sino que todos nosotros debemos hacerlo. 你可以想象，教会如果只有传道、长职热心，教会也没有用啊。 ¿De qué sirve que en una iglesia solamente el pastor o los diáconos sean fervientes? 这不会发展的。 Esto no prosperará. 要全教会都如火眺望起来， Es necesario que todos los miembros de la iglesia reaviven su fuego 才有办法发展。 para poder llevar adelante la iglesia. 那教会越发展，教会里面的信徒才会蒙神祝福。 Cuanto más próspera sea la iglesia, más bendiciones recibirán sus creyentes. 如果教会圣工不发展，教会软弱，信徒也不会好到哪里去。 Y si la iglesia no prospera y los creyentes permanecen débiles, no serán beneficiados. 我们今天就来讲一讲 Así que hoy compartiremos esto. 为什么我们的火有时候会慢慢减弱了，甚至熄灭了。 Porque a veces nuestro fuego casi se desvanece. 那如何再把它眺望起来？ ¿Y de qué manera podemos avivarla? 好，那我们来讲几点。 Vamos a compartir algunos 第一 puntos. 点，我们先讲爱主的火，有时候慢慢熄灭了。 El primer punto es el fuego del amor hacia Jesús que se va apagando. 那要把它眺望起来。 ¿De qué manera podemos avivarlo? 那为什么爱主的火会慢慢熄灭呢？ ¿Y por qué se apaga este fuego de amor hacia Jesús? 我们看约翰福音 Leamos el libro de Juan, 21章 capítulo 21, 15节。 verso 15. 约翰福音21章15节， 21:15. 我们一起读。 Leamos juntos. 约翰福音21章15节， Juan 21:15. 一起读，1、2、3。他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门啊，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”
这是一段很有名，主耶稣跟门徒彼得的对话。Esta es una conversación muy conocida entre Jesús y Pedro. 这个时候，彼得对主的爱火已经慢慢熄灭了。 Acá el amor de Pedro hacia Jesús se fue apagando. 彼得曾经很用力的去起誓说：“主啊，就算我为你死，我也不会离开你。” Pedro en su momento había jurado no apartarse de Jesús aunque muriera. 但是现在呢？ Pero ¿qué pasa ahora? 刚刚3次不认主。 Él había negado a Jesús 3 veces. 还有呢，他带着门徒要去捕鱼。 Llevó a los otros discípulos a pescar. 意思就是说了，不当传道了，不传福音了，要重操故业。 Es decir, querían dejar de ser discípulos y querían retomar su trabajo anterior. 我们不要笑彼得。 No nos riamos de Pedro. 今天的我们比彼得更软弱。 Nosotros muchas veces somos más débiles que Pedro. 刚信主的时候，哇，我们答应主，我要爱主，我要侍奉主，我要跟随主。 Cuando recién creemos en Jesús, le hacemos promesas de que le serviremos, le seguiremos. 我一定要好好聚会，我要追求神啊。 Que procuraremos a Dios y nos congregaremos con frecuencia. 但是过了不久之后呢，就慢慢的冷淡了。 Pero después de un tiempo nos vamos 那 enfriando. 为什么彼得会冷淡呢？ ¿Y por qué a Pedro le sucedió esto? 当然，他遇到困难， Se enfrentó con problemas. 他觉得信耶稣很危险啊，说不定会被逼迫。 Sentía que creer en Jesús, seguir a Jesús era peligroso. 但是这里有一个很重要的原因，主耶稣问他一个问题。 Pero acá Jesús le hizo una pregunta. 主耶稣不是问他你爱不爱我， No le preguntó si me amas. 主耶稣问他说：“你爱我比这些更深吗 Le preguntó si lo amaba más que estos.？” 彼得是爱主的， Sabemos que Pedro ama a 但 Jesús. 是跟某一些东西比较起来， Pero si lo comparamos con otras cosas, 那彼得比较爱哪一样呢？ ¿a qué ama más Pedro? 这些可以指的是那些捞起来的一些153条这个鱼，大鱼。 ¿A qué se refiere estos? Podría ser los peces que pescó hace poco. 因为主耶稣刚刚赏赐给他们一大群鱼， Jesús les había ayudado en la pesca y tuvieron gran cosecha. 他不去传福音，不跟随主了，回去也是为了捕鱼。 Pedro había decidido dejar de predicar por Jesús y retomar su trabajo anterior. 但是人呢，为了生活啊，为了一些物质啊，为了忙碌的生活，很容易就把主耶稣放在一边了。 Y muchas veces las personas, por llevar una vida atareada por cosas materiales, deja a Jesús de lado. 有一个信徒，他跟我分享， Un creyente me compartió lo siguiente, 他在20年前刚信主的时候， que hace 20 años cuando creyó en Jesús, 哇，他非常的感动。 estaba muy conmovido. 他说找到神，就好像找到一生中的最爱。 Había sentido que encontró el amor de su vida. 呀，主耶稣那么爱我， Sintió el gran amor de Jesús 为我死， que murió por él. 重新我就有盼望，我就有我的永恒的这种盼望归宿。 Y esta persona volvió a encontrar esperanza en su vida. 那时候啊，他刚受洗之后，头3到5年， Y los primeros 3 a 5 años luego de 他 bautizarse, 基本上每一次聚会他不会缺席。 nunca faltaba a las reuniones. 我们加拿大是礼拜3晚上有聚会，礼拜5晚上有聚会，礼拜6一整天有聚会。 En Canadá tenemos reunión los miércoles a la noche, los viernes a la noche y sábado día 礼 completo. 拜天也有家庭聚会。 Los domingos tenemos reuniones familiares. 他是开餐馆的， Esta persona tenía un restaurante 他在帮忙打理他姐姐的餐馆。 y, 他男生呢，那个弟 y 兄。 él ayudaba en el restaurante de su hermana. 但是他跟他姐姐说：“我不管了，我要去教会的时候，你不要叫我看餐馆，我要去教会。” Y le decía a la hermana que no iba a poder ayudar en su restaurante cuando tenía que ir a la iglesia. 他姐姐也没有办法， Y su hermana lo tuvo que autorizar, 他说一定要去。 porque él estaba firme en su decisión. 他还形容啊，他要去聚会，快要去聚会之前呢、他真的会赶紧提早去。 Y él siempre llegaba antes a las reuniones. 有时候要没有吃饭，那先去教会附近再说。 Incluso podía saltearse su almuerzo. 不单只会去，还会提早去。 No solamente iba, sino que siempre llegaba temprano. 每一次聚会完回来都非常的满足。
Y luego de cada reunión sentía una gran satisfacción. 我那个时候他形容他内心真的很火热。 Y su corazón estaba muy vivo. 那我就问他，那你现在呢？ Y le pregunté, ¿y qué sucedió ahora? 我故意问他，因为我下礼拜三也没看到他，礼拜五也没看到他。 Le pregunté a propósito porque ahora no lo veo ni los miércoles ni los 礼 viernes. 拜六早上也没有看到他。 Ni siquiera los sábados por la mañana. 有时候下午礼拜六来还迟到。 Y a veces los sábados por la tarde llega tarde. 我就故意问他， Llega 那现 tarde. 在呢？ Entonces le pregunté, ¿y qué pasó 哎 ahora? 呀，他说不好意思，他现在变冷淡了。 Y se disculpó diciendo que su corazón se volvió 那我就 frío. 问他呢，那你什么时候开始变冷淡？ Y le pregunté, ¿a partir de cuándo sucedió esto? 你以前不是这样，你以前很爱主的。 Antes amabas mucho a Dios. 所以主耶稣也是问彼得：“你爱我比这些更甚吗？ Y esta fue la pregunta de Jesús a Pedro, si me amas más que estos. 你什么都没有的时候，把主耶稣抓得很紧。 Cuando no tenemos nada, nos aferramos a Jesús. 当你求到主耶稣给你一些东西了， Y cuando obtenemos lo que queremos, 啊，开始为了那些东西忙了， nos volvemos ocupados. 忙着顾店了， Por ejemplo, estamos ocupados con nuestro negocio. 忙着儿女了，要陪他们学这个学那个了。 Estamos ocupados con nuestros hijos, que tenemos que acompañarlos en distintos aprendizajes. 或者生命当中有别的东西比主耶稣还更重要了。 O si no, hay otras cosas en nuestra vida que son más importantes que Jesús. 当然了，你爱主那个火就慢慢不见了。 Y es lógico que ese fuego que tenías se va apagando. 我们看启示录， Veamos el libro de Apocalipsis, 启示录的第2章 capítulo 2, 第4节 versículo 4. 啊，启示录2章的第4节， Apocalipsis 2:4. 我们一起读 Leamos juntos. 2章的第4节。 2:4. 1、2、3。 Pero 然 tengo 而 contra 有一 ti 件事 que has 我要责备 dejado 你 tu，primer 就是你把 amor 起初的爱心丢弃了。这里是圣灵责备以弗所的教会。 Acá el Espíritu Santo reprende a la iglesia de Éfeso. 以弗所教会在保罗那个时代啊，是一个非常不错的教会， La iglesia de Éfeso en la época de Pablo era una iglesia destacada. 道理非常的懂。 Conocía muy bien la verdad. 它也是一个大城市，里面的人都信徒都很有水准，很有水准的。 Los creyentes eran de una ciudad desarrollada y tenían todos muy buena educación. 教会也发展得非常好， Y la iglesia estaba próspera. 因为他们曾经经历过很多属灵的战争， Ellos pasaron por muchas pruebas, batallas espirituales, 才把教会建立起来。 y fue así como edificaron esta iglesia. 但是到老约翰要写启示录的时候， Pero cuando Juan estaba escribiendo el libro de 已 Apocalipsis, 经跟几十年前的保罗时代的以弗所教会不太一样。 la iglesia de Éfeso ya no era como de hace 10 años. 你说道理有改变吗？暂时看不出来， No sabemos si la verdad cambió. 还是传那种使徒的道理，他们会分辨真假。 Ellos todavía predicaban la verdad transmitida por los 但 apóstoles, 是很明显有一样事情不一样， pero había algo, un cambio muy evidente, 他们跟起初爱主耶稣的心不一样了。 y es que ya no tenían ese primer amor del principio para con Jesús. 对爱真理的心不一样了。 Su amor hacia la verdad cambió. 我们知道神就是真理，你爱真理就是爱神。 Sabemos que Dios es la verdad, y si amamos a Dios, amamos la verdad. 你爱聚会、爱听道理，就是等于爱神。 Si amamos venir a la iglesia, escuchar su palabra, estamos amando a 你 Dios. 喜欢互相服侍，就是爱神； Si amamos servirnos mutuamente, estamos amando a 你 Dios. 喜欢互相帮助，也是等于爱神。 Si amamos ayudarnos mutuamente, estamos amando a Dios. 但是啊，你现在跟以前不一样了， Pero ahora la iglesia de Éfeso es distinta. 所以把这个圣灵啊，这个圣灵就告诉当时的以弗所教会，你要想想那个火从哪里开始熄灭的，哪里没有的。 Por eso el Espíritu Santo quiere que los creyentes recuerden o reflexionen desde qué momento comenzó a apagarse este fuego del 比如说 amor. 那个瓦斯啊，如果不亮的话，你要看看你是不是那个瓦斯管塞住了。 Muchas veces cuando no podemos encender el fuego de la hornalla, revisamos los caños de los 是不是你 gases. 没有缴钱啊？没有叫那个天然气啊，人家帮你切掉了。 Tal vez nos olvidamos de pagar la boleta y nos cortaron el suministro. 为什么那个源头的气进不来这里？ ¿Por qué el gas no llega a nuestro hogar? 为什么神的爱进不到你们教会里面？ Porque el amor de Dios no llega a esta iglesia. 变成了做什么都冷冰冰的，没有动力。 Y todos se vuelven fríos sin motivación. 好，所以要把它重新眺望起来。 Por eso debemos
reavivar nuestro amor. 小弟在3月的时候有机会去了韩国一趟， En marzo tuve la oportunidad de ir a Corea. 我这是第一次去韩国。 Es mi primera vez ahí. 我们这一次有韩国传道来协助嘛 Esta vez el pastor de Corea del Sur vino a 我也 ayudarnos. 听过韩国教会很久，但是没有机会去。 Y hace mucho oí hablar de las iglesias de Corea del Sur, pero nunca tuve la oportunidad de ir. 所以特别请假1个星期去访问教会。 Entonces pedí especialmente unas vacaciones por una semana para ir a conocer las iglesias de ahí. 那我短短1个礼拜对我来说非常的震撼。 Y en esta corta semana fue muy impresionante para mí. Fue muy conmovedor. 第一，这是教会的爱心。 Me conmovió el amor que tenían las iglesias. 去到哪里教会都是用最好的心、最爱主的心、最亲切的心来接待外国的同龄。 No importa a qué iglesia iba, todos recibían a los creyentes, a los hermanos de otros lugares con el amor más genuino. 我观察他们信徒与信徒之间那个互动也是非常的热情的。 Y observé la interacción que había entre los hermanos y era muy fervorosa también. 虽然我们听不懂他们在讲什么， Aunque no entendía sus conversaciones, 但是每一个人都用最热情的心来彼此的关心跟爱护。 pero se podía observar la preocupación y el cuidado que tenían unos con otros. 更让我感觉惊讶的是他们对聚会的那种热心。 Y lo que más me sorprendió es el fervor que ellos tenían acerca de las reuniones. 南韩是一个商业发展、工业发达的国家，人家是非常忙碌的。 Corea del Sur es un país muy desarrollado y donde todos están muy ocupados. 但是南韩的教会，我们的信徒的出席率也是非常的高 Pero el porcentaje de asistencia a las reuniones de los creyentes es sumamente alto. 有1个礼拜5晚上，我去一个地方 Un viernes a la noche fui a una iglesia 参加晚间聚会 para participar del reunión de la noche. 那天我不期待会太多人出席。 Y ese día, como suelen ser los viernes a la noche, no esperaba muchas personas. 那我们现在世界各地真耶稣教会晚间聚会的人数越来越少。 Y esto es lo que está sucediendo en la mayoría de las iglesias, que los viernes a la noche hay poca gente. 包括礼拜5。 O sea, los viernes a la noche hay poca gente. 其实礼拜5已经进入安息圣日，应该是每一个信徒都要来的。 Deberíamos tener en claro que el día de reposo comienza los viernes a la noche. 但是现在很多信徒都不看重礼拜5聚会， Pero hay muchos que ya no le dan importancia. 有些时候负责人自己礼拜5也没有来。 Incluso hay miembros del consejo que no asisten los viernes a la noche. 教会老师也礼拜5也没有来。 O los maestros de educación religiosa que tampoco van. 甚至有些时候长子晚上礼拜5不一定来。 O tal vez faltan también los diáconos o ancianos. 这是很多地方的现象。 Esto es algo que sucede mundialmente. 带领者都这样了，信徒当然就不会更好。 Entonces, si los líderes obran de esta manera, los creyentes seguirán. 现在很多地方，世界各地礼拜5聚会的人数非常少。 Entonces, en muchas iglesias, los viernes a la noche hay poco asistencia. 那个爱主的心冷淡。 Y así es como se va enfriando el amor hacia 但 Dios. 是韩国的教会不一样。 Pero no es así con las iglesias de Corea. 那天礼拜5晚上聚会哇，吓我一跳。 Ese día me asustó. 基本上会堂也是坐80%满， La iglesia estaba llena en el 80%. 没有多少空位， Había pocos lugares vacíos. 有点像今天这样子。今天是90%满，大概 Como por ejemplo ahora en nuestra asistencia actual. 早上都没那么多人。 A la mañana somos mucho menos. 昨天晚上就更不用说了。 Y ni hablar de los viernes a la 哇 noche. 那个地方礼拜5晚上聚会坐80%人。 Entonces, en esa iglesia que fui de Corea, a la noche había mucha 传 asistencia. 道告诉我，不单是礼拜5我们礼拜2晚上有聚会也是那么多人。 Y el pastor me dijo, no solamente los viernes, sino los martes también hay mucha asistencia. 负责人一定要来，长子一定要来， Los encargados, los ancianos diáconos deben asistir. 家长也是要带孩子来。 Los padres deben llevar a sus hijos. 哇，说你们怎么那么热心呢？ Entonces me sorprendió el fervor que ellos tenían. 传道就跟我说，我们南韩的人对基督教都是那么热心。 Y el pastor me dice, este es el fervor que tenemos los surcoreanos con el 不单只是真耶 cristianismo. 稣教会热心，外教派也是那么热心。 No solamente estamos hablando de la verdadera iglesia de Jesús, sino otras denominaciones cristianas también tienen este fervor. 那我们是真教会我们当然不能够比别人输啊。
Y nosotros siendo de la verdadera iglesia de Jesús debemos hacerlo más aún. 哇，我看他们聚会那祷告那个认真的程度， Y el nivel de concentración en la oración también me sorprendió. 哇，那个唱诗啊，他们也很爱唱诗，唱得很大声，唱很久了，聚会之前都唱半个钟头啊。 Y ellos también aman cantar himnos, cantan media hora antes de comenzar con las reuniones. 啊，聚会的时候，他就很认真听道理， Y todos escuchan con mucha atención. 有一种火热的心在里面。 Tienen todos un fervor ardiendo en su interior. 我就感觉到真的是神在那里动工了。 Y realmente puedo sentir el trabajo de Dios entre ellos. 不单只爱神，爱神呢也会爱人。 Los que aman a Dios aman a las 啊， personas. 那彼此之间呢，他们下午就是团契，啊，分开不同的组，啊，团契来交流，来讨论早上传道讲的课题。 Entonces, por lo general, los sábados por la tarde ellos se dividen en los distintos grupos de comunión para discutir sobre lo que escucharon en el sermón de la mañana. 哇，去他们聚会啊，当中啊，就好像被那个火烧到的感觉。 Y estar entre ellos me contagiaron este fuego vivo que 我 tenían. 们看罗马书第12章 Veamos Romanos 12, 第9节， verso 9. 罗马书12章的第9节 Romanos 12, 9. 啊，我们第10节开始看啊，第10节， Perdón, leamos verso 10. 12章第10节， Romanos 12, 我 10. 们一起读。 爱 Amaos 弟 los 兄 unos 要 a los 彼 otros 此 con 亲 amor 热， fraternal. 恭敬 En 人 cuanto 要 a 彼此 honra, 推让。11节， prefiriéndoos los unos a los 殷 otros. 勤不可 11. 懒惰， En lo que 要 requiere 心里火热 diligencia, no， 常 perezosos, 常服 fervientes en 侍主 espíritu, 啊！ sirviendo al Señor. 要怎么样眺望起来？ ¿De qué manera reavivamos nuestra fe? 哇，这里告诉我们有一点，要互相鼓励， Acá nos dice, alentándonos, 要求神的灵在我们心中感动我们， pedir que el Espíritu de Dios nos conmueva. 那也是互相鼓励的。 Todo esto se logra con la exhortación mutua. 爱主的心怎么样可以变火热起来呢？ ¿Cómo podemos reavivar el amor hacia Dios? 如果你靠近一个爱主的人，如果你靠近一个火热的人，你也会变火热的人。 Si nos acercamos a una persona fervorosa, nos contagiará su fervor, 哦，你看到他，你被他感染了。 porque vemos sus acciones y nos 哇， contagiamos. 像我去韩国一趟，我就哇非常羡慕他们的那种教会的火热的那种感觉。 Y este fue el punto en donde yo admiraba mucho a las iglesias de Corea del Sur. 回去加拿大，我就鼓励弟兄姐妹用韩国的这个美好的榜样来鼓励大家了。 Y cuando regresé a Canadá, exhorté a los hermanos de Canadá con este buen ejemplo de los hermanos de Corea. 哎，他们也被鼓励到了，哎，真的礼拜五就多一些人来聚会了。 Y así recibieron este consejo y comenzaron a venir los viernes a la noche. 弟兄姐妹，我们不要懒惰。 No seamos perezosos. 再重复一次，圣经说啊，不要懒惰。 Acá en la Biblia nos dice, no 你 perezosos. 是真的不能来，还是你懒得来？ Realmente no puedes venir o te da pereza. 啊，韩国传道有跟我分享， El pastor de Corea me compartió lo 他 siguiente. 没有来到阿根廷之前， Antes de venir a Argentina, 他说听说阿根廷有400-500人啊， él escuchó que acá había 400 a 500他准备 creyentes. 好礼拜五晚上要讲道了。 Entonces se preparó a dar su sermón un viernes a la noche. 结果去年第一次来的时候，晚上才20个人， Y el año pasado cuando vino vio que a los viernes a la noche había solamente 20他 personas. 就不能理解了，为什么不是阿根廷有400-500人吗？怎么晚上聚会才20个人？ Y no podía entender cómo hay tan poca asistencia los 那 viernes. 早上我就跟他解释了，替你们讲话了。 Y yo al día siguiente le expliqué, hablé por ustedes. 啊，信徒比较忙， Los creyentes están 大家都很 ocupados, 辛苦， trabajan mucho, 那个店很忙，没办法放下。 no pueden cerrar sus locales, 哦，借了很多钱， tienen muchas deudas 哦，要住得很远。 y encima viven muy lejos. 讲到最后，我自己都讲不下去了， Ya no sabía qué excusa dar, 因为这个应该是10年前的事情啊。 porque todas estas excusas son de hace 10 años. 刚来的时候真的很艰难， Cuando recién vinieron era todo muy 但是现 difícil, 在有那么艰难吗？ pero ahora siguen con esta situación 还是现在是懒？ o porque ya son perezosos. 当然每个人情况不一样，你真的可能很艰难。 Cada uno conoce su 如 situación. 果你真的艰难，主耶稣知道。 Si realmente te es muy difícil venir, Dios entenderá. 你礼拜五晚上不开店会饿死，没饭吃。
Si cerraste un local el viernes a la noche, ¿te vas a morir de hambre? 主耶稣怜悯你。 Dios tendrá con 你不是 misericordia. 啊，你一店一个一个开啊，也每年都去度假， Pero creo que no es así, 还买什 porque 么房子？ tenés más de un local, compras casa, te vas de vacaciones, 钱那么多，藏在家里会为中国。 tenés pilones de billetes en tu casa o lo envías a 但 China. 是神的家晚上安息日聚会寥寥无几。 Pero la casa de Dios permanece 但 vacía. 是不是责备大家， No los estoy reprendiendo, 我们只是把热心的教会的情况告诉大家。 sino que les estoy exhortando con esta situación, con este 我 ejemplo 们也可以跟他 fervoroso 们一样， de la iglesia de Corea. Podemos ser como 因为这 ellos. 里说啊，我们要爱弟兄，也要爱主啊。 Acá nos dice, debemos amarnos con amor 无论是 fraternal. 爱人也好，爱神也好，就不要懒惰， Ya sea amar a las personas o amar a Dios, no seamos 你要 perezosos. 逼自己。 Debemos obligarnos. 哦，神给我的祝福那么多，我不能懒惰下去。 Si Dios me ha bendecido tanto, no debo ser perezoso. 可以来教会，不来教会就是懒惰。 Si podemos venir pero no queremos venir, entonces es 如 pereza. 果你年纪很大，晚上真的不能出门啊，不方便，那主耶稣知道。 Si tenés una edad muy avanzada y te es difícil salir sola de noche, Dios te entenderá. 但是可以的，逼自己的，你要逼自己， Pero si podés venir, debes obligarte a hacerlo. 因为想起主耶稣那么爱我们， Pensemos en cuánto Dios nos ama. 我要把爱主的心呢重新激发起来。 Así que debemos avivar el fuego del amor por Dios. 有一次看到这些孩子哦，他们真的是经过这个一个礼拜，他们也被主耶稣的火烧起来了。 Así como los estudiantes de la convocatoria estudiantil fueron reavivados por el amor de Dios. 很喜欢在教会聚会， Ellos aman estar en la iglesia, 但是有时候父母不来啊， pero a veces sus padres no vienen 或者是父母很忙啊， o sus padres están ocupados. 所以我们当家长的更要眺望起来 Así que los padres deben reanimar su fe. 啊。第二点， Segundo, 我们要把恩赐眺望起来 debemos avivar nuestros dones. 啊。看回来，提摩太后书第1章， Volvamos a 2 de Timoteo capítulo 1. 提摩太后书第1章2 de Timoteo capítulo 1, 第6节，我们刚刚所读的 versículo 6. 第6节， 6. 我们一起读。为此 Leamos juntos. Por 我 lo 提 cual te 醒你， aconsejo que 将 avives 神 el 这着 fuego 我 del 按 don 手 de 所 Dios 给你的 que 恩 está en 赐 ti por la，如 imposición 火 de 眺 mis 望起 manos. 来。哦，恩赐啊，恩赐也要像火一样眺望起来。 Debemos avivar el fuego del don de Dios. 哎，什么意思呢？ ¿Qué significa esto? 神给你恩赐啊，一开始就好像一点火一样，一小小的，不是很明显。 El don que nos da Dios al principio es como una pequeña llama, no muy evidente, 但是如果你有愿做的心呢， pero si tenemos ese corazón deseoso 你有 de 谦卑的 servir, 心， tenemos un corazón humilde 你愿意，那我试试看。 y nos animamos a intentar 教会安排我， y aceptamos los trabajos de 那 la 我也要， iglesia, 我也要去努力祷告。 también oro por mi cuenta 我愿意接受训练， y recibo entrenamientos 我愿意参与。 y me animo a participar. 哎，那你的恩赐啊，也会像火一样，越烧越多，越烧越大。 Entonces nuestro don se avivará. 那你的信仰也因为你开始在侍奉，利用你的恩赐，就会越来越好。 Y nuestra fe a causa de este don que nos permite servir también mejorará. 但是如果你是很消极的 Pero si somos muy 啊，教会安排你， pasivos 教会安排你事情，你说哦，我不懂，我不懂，我不要找我 siempre decimos, no sé hacer esto, no me busques, no me encargues nada. 啊，或者是呢，你本来有恩赐的， O si en un principio tenemos ese don 但是教会里安排你工作，你要挑三挑四， y al recibir el cronograma de la iglesia comenzamos a seleccionar. 你也我不喜欢，我就不做。 O si hay algo que no te gusta, no querés hacerlo. 那本来有的火，本来有的恩赐也会越来越小，甚至到最后就没有了。 Entonces ese don que teníamos podría desaparecer. 啊，我讲2个例子。 Voy a dar 2 ejemplos. 第一个例子 Primero, 啊，是2个青年， 2 jóvenes, 30年前， 30 años 这2个青 antes. 年移民到美国。 Estos jóvenes emigraron a Estados Unidos. 他们读高中的时候， Estaban en la secundaria, 就已经立志了。 hicieron una 他说 determinación. 我们一定要准备好自己， Dijeron, tenemos que prepararnos 因为那个时候美国的翻译的人不多，
翻译也不是很好。Ya que en ese momento no había pocas personas que podían traducir en la iglesia. 都是老一辈的在翻译， Traducían los más adultos. 老一辈的中文好，但是英文不好。 Estas personas tenían buena base china, pero tenían mucha tonada al hablar en inglés. 翻译出来的英文，就中国人听得懂。 El inglés que hablaban solo lo entendían los orientales. 老外听起来，你那个英文很难懂啊， Y era 口音很重啊。 muy difícil de entender para los nativos. 那两个年轻人啊，就立志。 Entonces estos dos jóvenes se 我们 propusieron 在 lo 这边长 siguiente. 大了， Dijeron, crecimos acá, 我们应该英文是比较好， así que nuestro inglés debería ser 但是我 mejor. 们啊，圣经也不够熟啊， Pero no conocemos tanto la Biblia 中文也不够好， y nuestro chino 但 tampoco 是 es 我 tan 们两个约 bueno. 好，我们要求神给我们恩赐， Así que vamos a hacer un de acuerdo y pedirle don a Dios. 那准备好自己以后可以为教会翻译。 Vamos a prepararnos para poder ser 当然 intérpretes. 一开始教会也不会用他们啊，两个中学生什么都不懂，怎么可能派他们翻译？ La iglesia, claro que en un principio no los ponía para traducir los sermones, 两个年轻人很有心啊， pero ellos tenían ese deseo de servir. 平常没有聚会的时候就来到教会。 Cuando no había reuniones se acercaban a la iglesia 好，今天说来，我来演讲道理，来翻译啊。 y hacían un simulacro en donde uno daba el sermón y el otro traducía. 好，再换半个钟头之后，那换过来，现在就换你讲到我帮你翻译。 Y después de media hora invertían los roles. 一开始都翻得很烂，很卡。 Al un principio se trababan 没关 cuando 系啊，他 hablaban. 们就一直练，一直练，有空就来教会练 Y así cuando tenían tiempo se acercaban a practicar. 啊，背圣句啊，读英文圣经啊。 Memorizaban versículos sagrados, leían la Biblia en inglés 主耶稣有加给他们恩赐， y Dios realmente les dio dones. 越翻就越顺 Mejoraron mucho su interpretación. 啊。开始，后来教会真的是没有人了，要他们帮忙翻，哎，他们一翻就感谢主，一翻就可以啊，大家可以听得懂。 Y cuando llegó el momento en que la iglesia los puso para hacer este trabajo, pudieron hacerlo bien. 神也加添他们恩赐， Dios realmente les dio este 那个 don. 恩赐就像一点点小火苗一样。 Este don era como una pequeña llama. 还有，在我长大的香港， Y luego, donde yo crecí, que fue en Singapur, Hong Kong Hong Kong, 啊，40年前左右，那个时候教会都没有人会事情， hace 40 años no había pianistas en la iglesia. 那个年代没有这种条件学钢琴啊。 En ese momento las condiciones no eran tan buenas como para tomar clases de piano. 但是那个时候有一个弟兄， Pero había un hermano 他是瞎眼的，他看不见的。 que era no vidente. 他说我看不见，但是我耳朵好。 Dice, no veo, pero mis oídos son 他 buenos. 就自己去找人教他怎么来瞎眼的人的学弹那个风琴呢。 Así que pidió a alguien que le enseñe cómo tocar el órgano. 哎，又给他学好啊，又给他学会哦。 Y le pagaba. 啊，他会弹赞美诗，那个时候只有310首。 Perdón, y así aprendió a tocar los 310 himnos del himnario. 神给他恩赐， Dios le dio este don. 哇，一直祷告，他一直练， Y así oraba y practicaba. 不单只会弹，他背的，他没有的看谱，他是瞎眼的，他就全部背谱，310首就在头脑里面。 Obviamente no podía leer partituras, entonces tenía memorizado los 310 himnos en su cabeza. 传道说168，哦，基督精兵，基督精兵前进就弹出来了。 Entonces el pastor decía, vamos a cantar el himno 168 y él automáticamente lo tocaba. 不是他天才，这神真的是给他恩赐。 Esto lo logró porque Dios le dio un don. 哇，别的弟兄姐妹看到他，哇，哥哥你会弹风琴啊，可不可以教我们？ Y los niños más pequeños le pedían que les enseñe a tocar el órgano. 第一次看到瞎眼的教会没有瞎眼的人弹琴。 Y así fue como es la primera vez que una persona no vidente tocaba el piano en la 这 iglesia. 就70年代，就是70、80年代训练了一批啊，最简单的弹钢琴、弹风琴的人。 Y luego, bueno, él entrenó a otros hermanos a tocar. 那以后教会的条件改善了，大家很多孩子都出来学钢琴了。 Luego las condiciones mejoraron y muchos hermanos comenzaron a aprender a tocar el piano. 所以真的恩赐是神给的， Entonces los dones son dados por Dios. 你不要说你没有， No digas que no tenés ninguno. 你不可能什么恩赐都没有， Es imposible que no tengas ningún don. 你多少都有一点。 Sea poco o mucho, alguno tenés. 你可能不是很会煮饭，但是你可能会陪人家聊天、谈道理啊，鼓励人家。
Tal vez no sepas cocinar, pero sos bueno acompañando y conversando a otras personas. 你教你上来讲道理可能很害怕，但是你去访问的时候，你可能讲得很好啊，可以鼓励人啊。 Tal vez te da miedo estar en el púlpito dando un sermón, pero puedes ayudar en las visitas. 所以这个恩赐啊，你要用它， Por lo tanto, nuestros dones debemos 不要把它 utilizarlos. 埋在地底下。 No los enterremos. 尤其是现在我们阿根廷教会要发展， Especialmente en nuestra iglesia que debemos seguir expandiéndonos. 哇，我们你看有那么多的小孩子起来了。 Tenemos muchos jóvenes, muchos niños. 好，我们又说要分社教会，要传福音， Debemos expandir, debemos tener otras filiales, debemos predicar. 我们每年要办那么多活动 Y todos los años tenemos muchos eventos. 啊，不单只要煮饭的， Necesitamos gente que cocina, 要辅导员。 necesitamos consejeros. 你有这种主耶稣给你的恩赐， Y si vos tenés alguno de estos dones, 用在教会每一个方面。 debemos utilizarlos en la casa de Dios. 这次我就很感动。 Y esta vez me he conmovido bastante. 前个礼拜天总访问，哇，大家一起出去首都 ABCD 区啊，好多区啊，你们这边啊。 El domingo pasado hicimos una visita a todas las zonas de Capital 我 y 非常感 Buenos 动啊， Aires. Me conmoví 因 mucho 为我去世界各地的教会，我说啊访问来说做的最好、最彻底就是阿根廷教会，你们比不上他们。 Creo que ustedes tienen el plan de estrategia de visita más completa que he conocido. 因为在我们别的地方教会啊，负责人很少出去访问的，不是说他们坏话了，不要录音了啊， En otras 他们很 iglesias, 忙了，替他们讲话了。 en otras iglesias que conozco son muy pocos los encargados que salen de visita 信徒也更少出去访问了， y menos los creyentes. 为什么？ ¿Por 因为 qué? 有注目传道嘛，注目传道访问是你的工作啊。 Porque ellos tienen un pastor fijo y ese trabajo de visita es trabajo del pastor. 顶多有时候教务就你要开到口了，就陪你一下了。 A lo sumo, el encargado de pastoreo acompaña. 啊，不是说他们不好，他们也很忙，我们替他们讲话啊。 Creo que es porque todos Medio están muy que ocupados, pero no tienen esa costumbre de visitar. 哇，阿根廷不一样， Pero acá lo han hecho bien. 哇，一个月是管理有理没理，全部出去访问，1、2、3、4、5组，哇， Entonces, una vez por mes siempre se dividen en cada zona y van a visitar a los creyentes. 更让我感动的不是只有长职负责人去访问， Y no solamente lo hacen los encargados o los diáconos. 弟兄姐妹帮忙开车，帮忙访问，出去关心弟兄姐妹 Hay。muchos hermanos que dedican su tiempo, por ejemplo, a manejar autos, a llevar a las 有姐妹 personas. 跟我分享， Una hermana me compartió, 就自从去年我参加访问组， dijo que desde el año pasado que participa sí. en las visitas, 我的信仰也有改变，我的信仰也有进步啊。 su fe comenzó a crecer y mejorar. 因为我现在踏出来了，虽然我孩子还小，我也是有工作， Aunque tengo hijos pequeños y tengo trabajo, 但是我踏出去了，愿意去关心人啊。 pero me animé a dar ese paso y preocuparme por el 有 resto. 时候看到访问的人，仿佛也看到过去的自己， Ella muchas veces ve a las personas que visita como su pasado 提醒自己啊，不可以冷淡，不可以退步 y se recuerda constantemente a no enfriarse, a no retroceder. 啊。虽然一个月只有一次， Aunque es solamente una vez por 但 mes, 是对自己造就是最大的。 pero siempre sale edificada. 所以无论我们领受多少的恩赐， No importa cuántos dones recibimos, 我们要把它如火眺望起来。 debemos avivarlo. 我总觉得神要开始要在阿根廷这边动工。 Siento que Dios comenzará a trabajar aquí, en 你这 Argentina. 这几年来特别有这种感觉。 Es una sensación que tengo estas últimas veces que vengo acá. 不单止安息日下午聚会的人数，上午的人数也有增加了。 No solamente aumentó el número de personas que asisten a las reuniones los sábados a la tarde, sino por la mañana también. 最让我感谢神的是，我们下一代已经慢慢起来了。 Y lo que más me hace sentir agradecido es que los jóvenes han crecido. 上个礼拜的这一班啊，30几个学生住在这里，哇，学习。 Este seminario, esta convocatoria espiritual estudiantil que pasó, asistieron más de 30 alumnos. 5年、10年之后，他们就是变大学青年或者成年人了。 Después de 5 años, 10 años, ya son adultos, universitarios. 你看，神要在这边兴起新的一代。 Así es como Dios levantará una nueva generación aquí. 神会给他们更多恩赐，让他们又会中文又会西文。
Dios les dará más dones, son todos bilingües. 所以我们更好，每一个家长还有教会更要看重培养他们的信仰， Así que debemos los padres, los adultos, cuidar su fe. 我们才有办法真正的在南美洲，尤其是阿根廷，还有整个南美洲传福音。 Para poder realmente evangelizar en Latinoamérica y en Argentina. 还有我这几年看到慢慢有越来越多阿根廷本地人的慕道者来我们教会聚会啊慕道。 Y también he visto un número, que el número de nativos que vienen a nuestra iglesia ha aumentado. 每次都有新的阿根廷人慕道者。 Siempre hay amigos oyentes nuevos. 早上也有新的阿根廷人来啊。 A la mañana nos visitó una amiga también. 我去南区那边也有阿根廷慕道者啊。 Y cuando fui a la zona sur también. 我们有本地阿根廷人的信徒啊。 Tenemos también creyentes nativos. 哎呀，神已经在这边开始准备要动工。 Dios empezó a trabajar acá. 所以我们需要的就是什么？ Así que, ¿qué es lo que necesitamos? 让每一个人有的恩赐要发挥出来。 Que cada uno utilice su don. 发挥出来，怎么发挥出来？ ¿De qué manera? 你会做什么？跟教会报名，主动我要帮忙什么？ Lo que sepas hacer, anótate, ofrezca tu don. 煮饭的， Si sabes cocinar, 访问的， si sabes visitar a las personas, 宗教教育的， si querés ser maestro de educación religiosa, 接待的， si querés ser 帮忙 recepcionista, 开车的。 si querés ayudar a manejar un vehículo, 那如果你都不会，我会赚钱。 y si decís que no sabes nada y solo sabes ganar dinero, 我总觉得阿根廷信徒是很会赚钱的。 que creo que es algo que todos hacen muy bien acá, 你们是全世界真耶稣教会老板的比例最高的教会，几乎95%可能都是当老板的。 el porcentaje de dueños de locales, de jefes, es muy alto acá en 你 esta 们过 iglesia. 去是为自己赚钱 Antes trabajaban para ustedes mismos 啊，现在是为孩子赚钱， y ahora trabajan por sus hijos, ¿no? 那还要多加一个目标， Añadan otro 你要 objetivo. 为教会赚钱。 Trabajen por la iglesia. 如果神给你赚钱的能力， Si Dios te da esa capacidad de ganar dinero 你 fácilmente, 想不是为了自己，也不是只是为了家人的孩子， no lo hagan solamente por uno mismo o por su 你 familia, 要为教会的下一代赚钱。 sino por la siguiente generación de la 为 iglesia. 什么这样说？ ¿Por qué digo esto? 我们这个会堂里说很大吗？也不大，现在都坐满了。 ¿Les parece grande este salón? No tanto. 那我们 Ya 要分 estamos 社，我 llenos. 们要分社教会啊。 Así que tenemos que 我 dividirnos. 们至少阿根廷首都那么大，至少可以分社2-3个小教会， La capital es muy grande, así que podríamos tener 2 小型的， filiales. 小型的啦，30-40人、50-60人那种。 Otra filial de 30-40 personas 这 en 个 otros 教会也是 puntos. 往这个方向去努力。 Así que la iglesia debe dirigirse hacia esta dirección. 大家一定要为传福音、分社教会来祷告。 Todos deben orar por la evangelización, la expansión de la iglesia. 但是你分社那些教会也是小教会啊，你不会说一下子变200-300人那么大。 Y cuando se establece una filial, se comienza con algo pequeño. 但是呢，你最中间的那个中心这一间呢， ¿Y qué pasa con esta, que es la iglesia central? 你肯定需要更多的空间来办活动啊。 Vamos a necesitar también más lugar para realizar entrenamientos. 啊，譬如说我们刚刚上个礼拜30个人， Por ejemplo, esta semana que eran 30 alumnos, 连教员、辅导员40-50个人。 incluyendo los oradores, los consejeros, éramos 40. 但是现在哎， Eso es ahora. 如果10年后、15年之后，这个是 double 了，这个是双倍了。如果每个人都在教会结婚生孩子的话，这个数目以后是翻倍了。 Y si suponemos que todos se casan en la iglesia y tienen sus hijos, este número se duplicará. 那这怎么睡得下？ Entonces, ¿cómo van a caber en este lugar? 还有本来少年班 A 班应该可以跟大班一起办的，这样就不用分2次了，煮饭的也不用煮2次了。 Y también podríamos juntar al ciclo elemental 2. 有训练中心的韩国，他们都是一起办的。 Por ejemplo, en Corea, que tienen centro de entrenamiento, realizan todas las convocatorias estudiantiles al mismo tiempo. 那你地方不够，只能分2次啊。 Y como el espacio no es suficiente, acá lo dividimos en 2 semanas. 分2次人手也是一个问题。 Y a veces falta personal. 所以分设好教会之后，你也要想要盖一个更大的，或者是把这边扩建更多的空间，办大型的活动。
Entonces, luego de tener otras filiales, deberíamos también tener como plan expandir este lugar. 这个为下一代，不是马上，为下一代教会需要。 Esto es por la necesidad de la siguiente 可 generación. 以100人在这边办活动、睡觉、洗澡都没问题。 Debemos tener en mente poder realizar eventos de 100 personas. 这个就是长远的规划了。 Y esto es una planificación a largo 但 plazo. 是心中有这个火在心里面， Debemos tener esta llama en nuestro corazón. 把你的恩赐发挥出来。 Tenemos que utilizar nuestro don. 无论你的恩赐是什么， No importa qué don sea. 给主耶稣用， Démoselo a Jesús. 这个火就会越烧越大。 Y esta llama arderá más. 主耶稣快来了，没有多少时间可以浪费。 No nos queda mucho tiempo para desperdiciar. 愿主耶稣感动我们。 Que Dios nos conmueva a cada uno. 唱诗。 Cantemos.